Estás en Clave Musical del Sur y yo soy Basilio Moreno, un programa dedicado y orientado a los interesados en la música clásica, especialmente en Andalucía, aquí en el sur. Pretendemos compartir un espacio radiofónico de información sobre música clásica. Hablaremos de conciertos realizados y por realizar, escenarios, lugares, músicos, cantantes y todo lo relacionado con la música clásica. Entrevistas a personalidades, compositores, intérpretes y aquella persona que nos permita ofrecer su lado musical y humano. Te ofrecemos la agenda semanal de conciertos en Andalucía con la mayor información posible sobre ellos. Contamos con un equipo de colaboradores en Clave Musical del Sur, aquí en Onda Local de Andalucía, dedicado a los amantes de la música clásica. Saludamos a todos nuestros oyentes en un nuevo programa que hoy será la continuación del programa de la semana anterior dedicado a Javier Gutiérrez Juan, el director de nuestra Orquesta Sinfónica de Sevilla. Con él vamos a continuar a partir de donde se quedó la entrevista la semana pasada, pero antes vamos a conocer nuestra esperada agenda Moliní con nuestro compañero Antonio Hernández. Gracias, Antonio. ¿Qué nos cuenta para esta semana? Buenas tardes, querido Basilio y oyentes. De nuevo tenemos una semana bastante intensa y variada, con un total de 74 citas. Así que empezamos. En primer lugar, este jueves terminará la temporada de la Orquesta Barroca de Sevilla en el Turina con un programón monográfico de Händel titulado Mi Lusinga il Cor. Será con la mezzo Maite Beaumont, una de las grandes handelianas de nuestro tiempo, que cantará además arias escritas para contralto, soprano y castrato, y con Stefano Barneschi como concertino y director. Quedan entradas, no se lo pierdan, la verdad, es un programa bellísimo. Otra cita grande en el Turina con el 14º Festival Zaire Ensemble de música contemporánea, donde el grupo Zaire Ensemble lleva un programa titulado Pierrot, Lunaire y Soleil, con Cristina Bader, mezzo, y Juan García Rodríguez, director. En el programa, el famoso y magnífico Pierrot Lunaire, opus 21 de Schoenberg, y el estreno mundial de Pierrot Soleil de Reinhard Feber. En el ciclo de cámara de la Ros, que se celebra en el Turina, otra gran obra, el octeto en fa mayor de Schubert. En Bormujos tendremos a la Orquesta de Cámara de Bormujos y un programa titulado Haydn y Mozart. Será con la soprano Soraya Mensit y dirige su titular Alberto Álvarez Calero. También en el Turina vamos a tener la Orquesta Bética de Cámara con un programa titulado Solo para Valientes, con Alejandro Bustamante al violín y la dirección de su titular Michael Thomas. En el programa el concierto para violín de Schumann y la Heroica de Beethoven. Dos citas más barrocas. Por un lado, en la parroquia San Diego de Alcalá tendremos a octava rima con la ópera en versión concierto Dido y Eneas de Parcel, y en Cajasol tendremos a la joven Orquesta Barroca de Sevilla a beneficio de Manos Unidas con obras de Mancini, Telemann, Bach y Vivaldi. Solistas Elena Raposo, Sofía Riso, Laura Moreno y Lara López. Dirige su titular Valentín Sánchez. También tendremos otra cita en San Pedro con la Orquesta de Cámara de Sevilla, un concierto sacro de primavera con Clarice Williams mezzo, Vicente Benavente barítono, Sebastián Robles piano y órgano, y dirige Archil Pocua. Piezas de oratorios, cantata, lieder y óperas. En el Francisco Guerrero tendremos el SIMUC con el ciclo de música, SIMUC es el ciclo de música contemporánea de los conservatorios, con un concierto de profesores y alumnos, organizados por Juventudes Musicales, la Real Academia de Bellas Artes. Tendremos a Cristina La Seca y Carolina Chiuchian Leal, clarinetes, y Juan Escalera piano, con obras de Debussy, Schumann, Francaise y Ponchielli y Mendelssohn. En la Santa Escuela de Cristo, de nuevo una cita más del ciclo de conciertos de órgano Cábala y Col, con Cristina Almada.
Tendremos a la Escolanía de Tomares en el Museo de Artes y Costumbres Populares, en el tradicional ciclo de conciertos de San Telmo Abierto, con alumnado de la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim Said, y en el Olivares Barroco tendremos a la Coral Polifónica de Tomares. Citas también, como es lógico, como es habitual casi todas las semanas, con Totem Ensemble. Tendremos también a la Banda Municipal de Sevilla en el Conservatorio de Triana. Para familias en el Turina, una interesante cita con los talleres musicales de la Fundación Barenboim Said, con un programa titulado Viaje al corazón de China para descubrir la leyenda del dragón. También estará en Alcalá de Guadaira tributo musical al Rey León. En danza tenemos cita en Sicus, jazz, diferentes citas. Cabe destacar la presencia de Patricia Kraus con revolturas en la sede de Ace Jazz. En flamenco tendremos en el Maestranza a Manuel Lombo con un programa titulado de Manuel a Manuel. En los jueves flamenco de Cajasol, la Fabi. En el ciclo Empeñados por Sevilla, Yaisa Trigo y Carmen Iniesta. En la UPO, el ciclo de mujeres como transmisoras del flamenco, etcétera. Citas grandes, además, tendremos a Loli Montoya con Cancionero en el Cartuja Center, la tradicional cita mensual de Electrolunch XXL en Parque Magallanes, y otros muchos más conciertos. Como veis, casi faltan fechas y horas para acudir a tanta buena música. Disfrutar de la música en directo, que ya mismo llega el verano y nos quedarán muy poquitas opciones. Gracias y un saludo. Estupendo, eso está muy bien. Que disfrutemos de esta música, como tú dices, en directo. Bueno, pues ahora les dejo con la continuación de la entrevista de Javier Gutiérrez. Bueno, hay otro momento que creo que debemos recordar, ya hablando de toda su trayectoria profesional, es cuando hablamos de doña Enriqueta Vila, la delegada de Cultura del Oriente de Sevilla, cuando era alcalde Alejandro Rojas Marcos. ¿Qué le pasó? ¿Qué le tuvo que agradecer? Bueno, le debo mi carrera a ellos porque yo tengo sobresaliendo todos los cursos de composición con Castillo. Y le dije a Castillo que yo no me sentía compositor porque tenía la técnica, pero el talento que hay que tener para ser compositor no es escribir algo bueno, no. Ni escribir algo bonito, no, eso es fácil para mí. Lo difícil es encontrar un nuevo camino que, siendo nuevo, reúna lo anterior, o sea, ser bonito, ser bueno. Y en ese momento yo le comenté que yo lo que quería es ser director de orquesta, que es donde me veía. Entonces Manuel Castillo, sin yo saber, lo escribió a Rojas Marcos, diciendo que había una persona con mucho talento que necesitaba que le ayudaran. Y para que pudiera estudiar en Madrid, porque yo era funcionario del Ayuntamiento de Sevilla y que me dieran algún tipo de facilidad para poder compatibilizar mi trabajo, a que no podía renunciar porque hacía falta el dinero que yo llevaba a casa para poder vivir en mi casa. Ya les digo que de unos orígenes muy humildes. Y entonces, un día me llama el maestro Albero, me dice: Gutiérrez, tiene usted una citación de la delegada de Cultura. Yo en aquel momento quería morir, me pensaba que, no sé, me iban a echar por alguna cosa que no sabía, ¿no? Parecía esto de la serie del jefe infiltrado, no sabía por qué me llamaban. Y cuando llegué al despacho de doña Enriqueta, estaba cumpliendo órdenes de don Alejandro Rojas Marcos. Y era que Castillo le había quitado a Rojas Marcos. Y don Alejandro había decidido que si había un andaluz con un talento especial, según Manuel Castillo, necesitaba ser ayudado. Y entonces decidieron que si yo estaba dispuesto a renunciar a mis vacaciones anuales para utilizar mis vacaciones, mis asuntos propios, para ir a estudiar, el Ayuntamiento de Sevilla me iba a ofrecer todo lo que hiciera falta para unir esos permisos, con los permisos de examen y todo, para que un día a la semana pudiera ir a Madrid, toda la semana. Entonces, vi una oportunidad increíble. Ahora venía lo siguiente, había que hablar en Madrid, y Castillo había más escrito también al Román Alí, al Don García Abril, diciendo que me dejaran faltar a clase, o sea, que fuera un día a clase y que me buscara la vida. O sea que, así me dice, yo pagué todas las fotocopiadoras que había alrededor del Real Conservatorio y me iba los lunes y entonces yo hablaba con los compañeros, con los profesores y me dejaban coger apuntes. Y bueno, y estudié tanto que
no suspendí nunca un examen, saqué muy buenas notas, las más altas, y estudiaba día y noche. Día y noche podía asistir solamente un día a clase. Pero Y, además bueno, con un añadido, que en aquellos tiempos no se tenía el AVE todavía, ¿no? No, sí, yo estrené el AVE en el año 92. Ah, bien. Entonces era el único pobre que cogía el AVE como los banqueros. O sea, Bien. porque... Pero merecía la sí, pena, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, yo comí tantos bocadillos en la estación del tren, y tantas fotocopias, tanto esfuerzo, pero tanto cariño, porque todos estos grandes músicos sabían de mi esfuerzo y sabían de mi necesidad por llevar dinero a mi casa, y de los 4 o 5 días de clases yo iba uno solo de manera normal, y cuando había cosas muy especiales, pues a lo mejor podía ir 2 días en semana, ¿no? Y todo aquel esfuerzo, pues me convertí en el director de orquesta más joven de España, el profesor subió de director de orquesta más joven de España, y durante un tiempo ya como estudios han cambiado, ahora es diferente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la suerte me acompañó, pero yo les aseguro que hay mucho esfuerzo detrás de esa suerte. Yo busqué la suerte, pero Dios me ayudó. Dios me ayudó. Ahora quiero que oigan una grabación en directo también del concierto para trompeta de Auruturian, interpretado por el trompetista Fran Rivero y la Orquesta Sinfónica del Estado de la Puebla, bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez, en la ciudad de Puebla de Zaragoza, Estado de Puebla, en México, en el año 2024.
Bueno, Sí. hemos mencionado antes al maestro Albero, lo he mencionado al principio del programa porque yo he sido alumno de él, y Sí, también de que como él le recomendó o le indicó la visita que tenía con doña Enriqueta. ¿Qué nos puede contar del maestro Albero, de don José Albero? Por lo principal es que hablo con él de vez en cuando, que tiene 91 años, va a cumplir 92, ahora pronto en febrero, que a él se le deben algunos hechos importantes, por ejemplo, la categoría profesional que tiene la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla a nivel de funcionario, la consiguió durante la etapa del maestro Albero, que era una banda profesional, pero con su etapa él hizo que subieran de nivel administrativo, ¿no? Sevilla ha tenido muy grandes directores al frente de su banda sinfónica municipal de Sevilla. Hombre, empezando por Antonio Palatín, padre e hijo, don Manuel Fonfernández, don José del Castillo, que fue el que estrenó en Andalucía, después don Pedro Braña, mítico señor, un gran compositor de música de cine, don José Albero, que le cogió la etapa de la transición de España, de la dictadura a la democracia, con toda la revolución que supuso eso a nivel administrativo y funcionarial. Y para mí es una agenda de directores que da miedo, ¿verdad? Yo creo que llega al cargo porque como soy tan ignorante no le cogí miedo, ¿no? Porque ahora que soy algo menos ignorante, miro el elenco de directores que me han precedido y ahora sí siento la responsabilidad. Pero antes era todavía más ignorante y entré tan alegre y pancho al cargo porque la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Hoy en día que he luchado para ser algo menos ignorante y miro las personas que me han precedido, bueno, pues es un honor que no merezca estar en esa lista de grandes personajes, ¿no? A los que admira todo y a los que le profesó un cariño especial. Ya le digo que hablo con el maestro Albero y no puedo anticipar algo, pero dejaré caer como primicia que si Dios me da salud, colaboraré de manera activa en que al maestro Albero se le reconozca sus méritos. Su mérito, su entrega, también era una persona, por mi experiencia, que entregaba mucho y le gustaba el transmitir y que la gente sintiera. Claro. Y hasta ahí, como decía Mayra Gómez, y hasta ahí podemos contar, ¿no? Sí, claro, porque miren, las personas, yo no puedo exigir que nadie sea perfecto porque por coherencia, porque yo no lo soy. Y a menudo, para no hablar de política, no hablar de música y de nuestro trabajo, que cualquiera podemos hablar, todos pensamos que no hay un político bueno, un jefe bueno. No, yo creo que nos equivocamos, sí que los hay, porque si nos ponemos a mirar lo que más queremos, que son nuestros padres, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros maridos, ¿no? Si usted se para, alguien que no esté oyendo, y se pone a pensar en algo que iba a decir, seguro que si tiene algún familiar, pues podría decirnos de ese familiar algo que bajo su punto de vista sería un defecto o algo mejorable, ¿no? Bien, es que el mundo es imperfecto, no somos perfectos nadie. Al final, para valorar a una persona, tenemos que valorarla en su conjunto y ver si la balanza se inclina hacia lo positivo o hacia lo negativo, ¿no? Porque encontrar sombras, bueno, yo no soy capaz de hacer un día de mi vida sin cometer errores, yo, y les aseguro que intento no equivocarme, ¿no? Seguramente si no quiero oír esta entrevista grabada, porque si la oigo seguro que oiré alguna frase que pensaré que tendría que haber dicho otra, ¿no? Bueno. Pero la vida, nadie somos perfectos, entonces yo me quedo con lo bueno de las personas, ¿no? Y del maestro Albero, yo considero que ha hecho una gran labor y yo considero que es una muy buena persona, porque yo en su balanza veo muchas cosas positivas, ¿no? Y lo digo porque cuando las personas estamos vivas y hay colaboradores, pues algunos de mis colaboradores más cercanos, que trabajan conmigo en la banda, pues puede parecerle más brillante o menos. Para mí me parece muy brillante, ¿no? Yo respeto la opinión de todo el mundo, ¿no? Pero yo considero que ha hecho un grandísimo trabajo y así lo digo, ¿no?
Y bueno, y supongo que si hablamos de Manuel Castillo, pues igualmente, o de cualquier otro genio musical, ¿no? Podemos encontrar algo que a lo mejor a nosotros nos parecería mejor de otra manera, ¿no? Pero al final las grandes personas son grandes personas. Dios mío, no podemos ir a lo pequeño, ¿no? Y yo, al maestro Vero, pues le profeso una gran admiración y un gran amor. Bueno, siguiendo un poco, ¿cómo ve o prevé su futuro, don Francisco Javier? Bueno, no lo sé lo que Dios nos depara, ¿no? Yo sí les aseguro que el talento no lo puedo garantizar. El talento lo garantiza solo Dios, ¿no? Yo garantizo la voluntad. Mi voluntad es hacerlo lo mejor que pueda, tanto lo humano como lo musical. Espero que Dios me dé talento para, para llevarlo a cabo, ¿no? La vida nos baja los humos, ¿no? Nos hace ser humildes. Y cuando uno viaja mucho y que lo conoce a grandes artistas, a mente preclara, ¿no? Pues le hace bajarse de esa ramita a la que hemos subido, ¿no? Y darnos cuenta que en el mundo todos somos necesarios, nadie es imprescindible. Así que yo no sé lo que el Dios me tendrá previsto, ¿no? Pero yo quiero ser buena persona. Y después sí puede ser también buen músico. Bueno, yo creo que hasta ahora ha demostrado ambas cosas. En la experiencia y en lo que hemos visto, podemos dar fe de que así es y que usted a lo mejor no lo quiere transmitir, pero el augurio es que sí. Y con talento, por supuesto, con talento. ¿Qué ves? La banda sinfónica de Sevilla, ¿qué futuro le ve a esta banda? Bueno, pues tengo ahora mismo el compromiso del alcalde de Sevilla de intentar ampliar la plantilla y comenzar a recuperar las plazas que se han perdido. Eso que se está trabajando ahora mismo y que parece que puede llegar a buen puerto será el principio de una nueva historia. Y es que la banda ha demostrado en los últimos años una calidad creciente y prueba de ello son los programas de televisión, los discos, los artistas que están viniendo por tanto para dirigirla como para tocar figuras de mi primerísimo nivel internacional. Algunos de los mejores músicos del mundo están pasando por aquí. Entonces, tenemos que trabajar primero los que estamos dentro con toda nuestra fuerza para ser merecedores de ser trabajadores para Sevilla, ¿no? De Sevilla para Sevilla, ¿no? Bueno, porque aunque no son todos de Sevilla, pero ya sabemos, los sevillanos pueden hacer donde quieran, ¿no? Cuando llegan de otra parte, a los 2 años ya les inyectamos el amor por nuestra tierra y se convierte en sevillanos nada. Y bueno, entonces yo creo que hemos pasado una etapa mala de crisis económica, de pandemias, y la administración se ha reducido a un mínimo insostenible. Y entonces, bueno, pues en todas las áreas de la administración, ya sea medicina, la policía, la educación, se ha dejado un cuerpo de funcionarios tan pequeño que no se puede estar así. Entonces hay que ampliar las plantillas porque aunque seamos más productivos, hay unos límites, ¿no? Un coche no puede ir con una rueda, ¿no? Necesita por lo menos 3 al menos, ¿no? Entonces, si no las 4, por lo menos 3, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro, creo que es bueno, ya le digo, ¿no? Que el alcalde se ha comprometido y se está trabajando en este momento en la inversión de la banda. Los músicos que hay están muy comprometidos. Yo creo que el futuro, yo quiero pensar que a lo mejor siempre está por llegar. Muy bien, muchísimas gracias y coincidimos con usted. Hay un detalle más, ya estamos acabando nuestra entrevista, pero Sevilla, hemos visto, bueno, tenemos la Banda Sinfónica Municipal, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta Barroca de Sevilla. ¿Cómo valora usted en conjunto o en separado? Como prefiera hacer un poco la valoración. Pero claro, no todas las ciudades coinciden con este número de orquestas o de bandas, ¿no? Bueno, y también está la Orquesta Bética, y después hay la Orquesta Sinfónica de Triana, la Orquesta Sinfónica de Utrera, muchísimas bandas. Miren, yo pienso que todo el mundo tuviera que tener la oportunidad de viajar, pero no viajar para ir a un hotel y tomar whisky, porque eso no es conocer una ciudad.
Yo tengo la suerte de que como estoy dirigiendo por toda Europa y toda América, cuando trabajo con otros músicos, convivo con ellos y conozco la realidad de esas ciudades, ¿no? Miren, Sevilla es una maravilla. Tiene una actividad cultural impresionante en una ciudad no demasiado grande. Una ciudad muy habitable. Realmente, cuando la gente dice, bueno, es que Sevilla es muy pobre. No, perdona. ¿De qué me estás hablando? Yo conozco Atlanta, conozco, yo que sé, grandes ciudades como México DF o Sao Paulo, mastodonte, ¿no? O ciudades alemanas. Sí, pero una ciudad no muy grande, pequeña, ¿no? Porque las ciudades españolas, Madrid y Barcelona son las únicas realmente grandes, ¿no? Uh-huh. Que tiene tantas orquestas que tú, todos los fines de semana tienes conciertos de música de cámara, conciertos sinfónicos, de teatro, ballet, flamenco, museos. El panorama es maravilloso. Que somos críticos y vemos lo que hay que mejorar. Maravilloso, porque la crítica nos sirve para mejorar. Y hay que ser siempre críticos, siempre. Primero que nada, con uno mismo, ¿no? Después, con lo demás. Pero la realidad que yo conozco, o al menos lo que yo percibo, es maravillosa. Tenemos una orquesta, la Ros es maravillosa, la Barroca es buenísima, la orquesta bética con Michael Thomas está haciendo un trabajo espectacular. Otras orquestas privadas, como también la de la Universidad, la de Triana, la de Utrera, vienen a cubrir un espacio imprescindible. Las orquestas formativas, como el proyecto de Filarmonía, la de los conservatorios. Sevilla vive un momento maravilloso, muy mejorable, evidentemente, seamos críticos, pero, señores, si usted no ama Sevilla, pues que no tiene corazón, o es que no viaja. Bueno, esto da que pensar que Sevilla tiene un alto nivel musical, porque es cierto que las orquestas que tenemos son de un buen nivel, como bien ha apuntado. Hombre, tiene una idiosincrasia especial, por ejemplo, tú te vas a Trieste, una ciudad donde estás dirigiendo la Camioneta Instrumental Italiana, y la orquesta de allí de ópera, pues lo que hace un repertorio de ópera todo el año impresionante, ¿no? O en cualquier ciudad italiana, ¿no? Donde, por ejemplo, he tenido oportunidad de dirigir ópera. Bien, bueno, podríamos mejorar en tener ahora se está la apuesta del de Sevilla por Sevilla Ciudad de Ópera. Pues mira, hay una apuesta para cubrir algo que no había, ¿no? Pero música antigua, tenemos la orquesta barroca y un ciclo en la sala Joaquín Turina que es espectacular. Hay dos ciclos, el otoño barroco y el FEMAS. Pero además con un nivelazo, con unos precios escandalosamente baratos, baratísimos. La Ros, maravillosa. Cuando digo barato, lo digo con... Vamos a ver. Si con conocimiento de causa, sí. Si usted quiere un sueldo europeo, vale, si es que los alemanes ganan más, claro, por eso pueden comprar un Mercedes porque el Mercedes les cuesta igual que allí que aquí. Sí, pero usted no querrá tomar café en Bernigerode, ¿no? Usted le cuesta un café 5 euros, el café solo. Usted se come una tostada con jamón y aceite y unos tomatitos con pan de pueblo con un café en condiciones en el Cerro del Águila, cerca donde se llama la banda, frente a la Junta de Andalucía, cualquier otro para aquello. ¿Qué se gasta usted? 4 euros. Y usted por menos de 20 euros, no sé cómo usted eso, en Montreal, digo ciudades que yo conozco, donde yo dirijo, ¿no? Entonces, y usted paga una entrada 30, 40, 50 euros, 70, 80, 100 euros, y usted puede ver un concierto magnífico por 10 euros en Sevilla. Dios mío, ¿ese qué precio es? O sea, que ganamos menos, bueno, pero equilibre. Entonces, tenemos que ser críticos mucho. Pero oye, no destroce lo que hay porque lo que hay no está tan mal. Yo creo que está muy bien. Al revés, exactamente. Estoy con usted, Javier. Bueno, eso yo lo que le preguntaba un poco, quería decirle que tenemos un nivel musical muy bueno, que en cuanto al público sí está a la altura, vamos a decirlo así. Que cree que se asiste a todos los conciertos y aplaude a todo lo que se debiera a Sevilla, a sus músicos. Bueno, el público sevillano es muy agradecido a la hora de aplaudir, ¿vale? Eso por nuestra idiosincrasia, esto es maravilloso. Ahora, acudir todo el público, bueno, hay cosas que mejorar, ¿no? Haciéndose muy bien todo, la campaña publicitaria de los conciertos vale tanto como los conciertos a veces. Y ahí puede fallar un poquito, porque el público tiene tal cantidad de oferta y además tenemos también un clima tan maravilloso como el de Sevilla,
que a veces competir con un paseo por la calle es complejo para cualquier expresión artística. Entonces, hay conciertos con muchísimo público, hay público para todo, pero si me permiten ¿Cómo no? decir algún sitio, algo que mejorar, pues muchas veces nos falla la campaña publicitaria. No realmente nada más, porque hay que vender el producto en condiciones, ¿no? Y claro, a veces el público no se acerca porque piensa que va a ser más caro o más elitista, pero realmente es un sitio donde podemos mejorar para que el público acuda en masa, ¿no? Hay expresiones a las que van tradicionalmente, ¿no? Pero ahí sí tenemos un pequeño margen de mejora, ¿no? Porque morimos de éxito. ¿Qué digo morir de éxito? Usted pasea, cualquier día. Nuestros inviernos son suaves, ¿no? Y Sevilla es tan bonita que te saca a la calle, ¿no? Entonces, claro, usted vive en Polonia, yo qué sé, yo voy a dirigir a Olsztyn en Polonia, ¿no? O Białystok. Usted está a menos 15 grados o menos 20 grados en la calle, claro. Si quiere ver a otras personas, tiene que ir a un concierto o a un teatro, se mete en un teatro. Aquí eso, ni pensarlo, ¿no? Aquí la gente en la calle, ¿no? Claro. El clima es un problema para eso. Bueno, pues me gustaría estar muchísimo más tiempo, pero el tiempo es limitado en los programas de radio, aquí sobre todo en Onda, en Clave Musical del Sur. Y bueno, queremos agradecerle su participación, el que nos haya mostrado este lado tan humano que usted nos ofrece, que el que va a verle y le escucha ya lo conoce, porque cuando dirige ya se le ve, se le nota. Y bueno, simplemente decirle que estamos muy agradecidos y que le auguramos muchísimo éxito y que que está aquí y todo el que le escuche le acompañe en todos sus conciertos y en la medida que pueda. Venga, pues muchísimas gracias, un abrazo para todos los oyentes y enhorabuena a usted por este maravilloso programa. Gracias. Y para terminar, un punto distinto, algo nuevo, una innovación. Vamos a escuchar a Rhapsody in Blue de Catherine con arreglo de Heikki, interpretado en directo el 11 de diciembre de 2023 en el Real Alcázar de Sevilla por el pianista italiano David Boldini y la Banda Sinfónica Municipal de nuestra ciudad, bajo la dirección de nuestro entrevistado. Vamos a escucharlo, los solos de clarinete de Wolfgang Puntas, solos de trompeta Joaquín Benedicto Avignon y concierto extraordinario de Navidad también del excelentísimo Ateneo de Sevilla.
Para mí es una pena, pero aquí termina Enclave Musical del Sur. Les esperamos en el próximo programa para hablar de música y músicos. Gracias por su atención.